Lo que estás a punto de escuchar no lo han contado en ninguna rueda de prensa. Hay gente dentro de Ducati que admite en voz muy baja que 2025 no fue una temporada dominante de Marc Márquez. Fue una reprogramación completa del significado de grandeza en MotoGP. Y créeme cuando te digo que lo que viene ahora te va a volar la cabeza, porque tenemos detalles, cifras, testimonios y una verdad incómoda que cambia el debate del GOAT para siempre. Empiezo por lo brutal. 11 victorias en Grand Prix, 14 en sprint, campeonato asegurado con 5 carreras todavía por disputarse y un séptimo título de la clase reina que lo pone hombro con Valentino Rossi. Pero espera, que esto es solo la superficie brillante de un iceberg gigantesco. Porque lo más valioso, lo que nadie estaba preparado para ver, fue cómo Marc no solo ganó, sino que transformó a Ducati desde dentro, como si hubiera llevado un espejo al box y hubiera dicho, «Mírate bien, esto es lo que puedes ser cuando el límite deja de ser una excusa». Y aquí viene lo que nadie esperaba, su presencia, su manera de trabajar, su obsesión con la frenada, con el mid-corner, con la recuperación de grip, con cada maldita deceleración al filo de lo posible, convirtió a la GP25 en un arma quirúrgica de intimidación total. ¿Quieres saber la razón real detrás de todo? Porque la pregunta no es ¿por qué ganó?, sino ¿cómo demonios cambió la atmósfera de una fábrica que ya era ganadora? Los expertos lo confirman. Cuando un piloto trae no solo velocidad, sino claridad, todo se recoloca. Gigi Dall'Igna, el cerebro técnico más influyente de la era moderna, fue absolutamente claro por primera vez. El título de GOAT para Márquez es posible, no está cerrado, pero la puerta está abierta. Esta sola admisión, de quien mide cada palabra con la precisión de un ingeniero, equivale a una detonación en el debate. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? No lo dijo después de un podio emocional, lo dijo después de estudiar procesos, convivir en fábrica, ver cómo el equipo trabajaba con él y cómo él hacía trabajar al equipo. Las fuentes cercanas revelan que la frase que más repite Dall'Igna cuando le preguntan por Marc es sencilla y contundente. Es fácil de trabajar, hace que todos se sientan cómodos y su presencia motiva a toda la fábrica. Los datos no mienten. Un piloto así no solo gana carreras, fabrica cultura. Pero vayamos un paso atrás para entender la magnitud de la conquista. El Márquez de 2025 llega tras más de una década con Honda, después de lesiones que habrían retirado a otros, después de caídas que habrían apagado carreras enteras, después de temporadas donde la paciencia era más difícil que la pole position. Y ahí está la clave de todo. Mientras muchos han construido su legado con continuidad y comodidad, él lo reconstruyó con adversidad y riesgo. La diferencia no es semántica, es histórica. Lo que estamos presenciando es, completamente, una revancha del menospreciado, el regreso del héroe que nadie quería ver de nuevo en la cima, porque su mera presencia cambia las reglas del juego. Y aquí viene lo importante, la comparación directa dentro del box, el espejo más cruel y más honesto. Francesco Bezzecchi, bicampeón y rostro familiar de Ducati, tuvo la misma herramienta, la GP25, la misma tecnología aero, la misma electrónica de última generación. Mientras Bezzecchi luchaba por confianza, por tracción, por entrar con decisión en la frenada y no perder el tren delantero en el punto crítico, Márquez convertía esa misma máquina en un bisturí. Frenada tardía, estabilidad en mid-corner, capacidad de recuperación de grip que parecía fuera de escala. No lo decimos por poesía, la telemetría lo canta. Entradas 1 metro más tarde, mantenimientos de ángulo donde otros cerraban gas y una lectura feroz del neumático trasero en las vueltas en las que todos sufrían. Y atención a esta frase que congela el aire del paddock. No puedes compararte con él. Si lo haces, pierdes antes de que comience la carrera. La dijo el propio Bezzecchi. No es un halago, es un reconocimiento de jerarquía dentro del box.
y lo que viene ahora te va a dejar sin palabras. Cuando el compañero asume eso, el resto de la parrilla ya está corriendo contra una sombra más grande que el cronómetro. Los números hablan por sí solos, sí, pero aquí vamos a ir más allá de la tabla de resultados. 11 victorias en GP y 14 en sprint no son solo acumulación, son cadencia, son control de fases, son lectura de carrera, son psicología aplicada a 350 km/h. Cuando amarras un campeonato con 5 carreras por delante, estás enviando un mensaje doble. Al rival le quitas esperanza y a tu box le regalas serenidad. Daligna lo sabe, lo siente, lo mide en la fábrica. Y aquí está la clave que lo explica todo. Cuando Mark entra por el pasillo, los mecánicos levantan la vista con una energía distinta. Los ingenieros abren la libreta con hambre y el planning de desarrollo deja de ser un calendario para convertirse en un desafío excitante. Es el liderazgo en su versión más pura, el que no necesita gritar porque contagia. Pero te voy a decir algo que va a incomodar a muchos, y por eso es tan necesario. En la era moderna de MotoGP, las comparaciones simples son trampas. Agostini tiene 15 títulos, Rossi dejó victorias que parecen murallas, y hoy Márquez alcanza su 7º de la clase Premier, igualando al mito de Tabulla, sí. Está 16 victorias por debajo del récord absoluto de Valentino. Los números fríos te dirán que el debate está resuelto. Pero espera, porque esto es solo el principio de la discusión honesta. La electrónica avanzada, la aerodinámica compleja, las carreras sprint, el nivel de densidad de talento, la profesionalización del dato, todo hace que cada centímetro de rendimiento cueste más caro hoy que hace décadas. Los Meilom expertos lo confirman. Ajustar una moto actual no es mover un tornillo, es reprogramar un ecosistema. Y ahí es donde Mark ha sido absolutamente diferente. Se ha adaptado más rápido que nadie a cada nueva capa de complejidad. Si el deporte se vuelve un laberinto, él aprende el mapa antes que los demás. Y aquí viene lo que nadie esperaba. Jorge Lorenzo, uno de los ojos más finos para medir talento y velocidad pura, lo dijo sin anestesia. En talento y velocidad bruta, Márquez es el más fuerte que ha visto. Esto no invalida los títulos de otros, no borra epopeyas pasadas, pero sí nos obliga a separar dos dimensiones, la estadística y la fenomenología del talento. La estadística te ordena en una lista, el talento te ordena en la memoria. Cuando mezclas ambos, nace la palabra grandeza. ¿Y sabes qué es lo más impresionante de todo esto? Que el 93 no solo Ashiyama ha sumado números en 2025, ha restaurado una narrativa que se creía rota. Había gente que pensaba que el Márquez de 2019 era irrecuperable, que el filo se lima con los años, que el cuerpo manda. Y sin embargo, vuelta a vuelta, domingo tras domingo, sprint tras sprint, nos enseñó que la resiliencia no es una palabra de motivación barata, es un método. Los datos no mienten, y te los pongo claritos. En 2025, en los trazados donde Ducati ya era fuerte, amplificó la superioridad sin perder control de desgaste. En los circuitos mixtos, donde la aerodinámica podía penalizar en aire sucio, le encontró el truco a la estela para no morir detrás. En las pistas más estrechas, esas donde la frenada tarda en aceptar un error, ejecutó adelantamientos, con un timing que parece imposible hasta que lo hace. Y esto, que suena épico, es técnico. El punto de soltada de freno, la microgestión del anti-wheelie, la lectura maniática del slip en las 2 primeras vueltas de cada stint. Según testimonio directo de un ingeniero, lo más difícil para un piloto actual es leer contradictoriamente la moto, sentir inestabilidad y decidir qué es usable. Mark lo hace, y eso cambia todo. Pero lo más increíble aún está por llegar, y no es un highlight, es una conversación. Cuando Daligna abre la puerta a la posibilidad del GOAT, está diciendo que las métricas clásicas no alcanzan, que si te quedas solo en el Excel, te pierdes el fenómeno. No es relativismo,
es realidad moderna, porque al mismo tiempo que reconoce la posibilidad, pone el listón. No está cerrado. Y ahí radica la grandeza del mensaje. Nadie está regalando títulos de inmortalidad. Se están reconociendo rutas. Si en 2026 regresa sano, si mantiene la curva ascendente, si caza victorias con la misma consistencia, si algún día gana con otro fabricante, si logra cruzar ese puente que separa el mito del consenso, entonces sí, el debate dejará de ser debate. Hasta entonces, lo honesto es decirlo así. Aún no es el GOAT estadístico, pero la puerta está más abierta que nunca. Y ahora, antes de contarte algo que te va a dejar pensando toda la semana, te pido una cosa como quien comparte un secreto que no debería estar contando. Si ya estás sintiendo que esto va mucho más allá de una temporada, suscríbete ahora mismo, porque lo que voy a destapar en los próximos minutos sobre el impacto silencioso de Márquez dentro de Ducati no lo vas a escuchar en ningún otro lugar. Dale al botón rojo porque lo que viene es bestialmente revelador. Seguimos. ¿Cómo se fabrica una temporada así? Con batalla diaria, con una lucha íntima, silenciosa, con el propio miedo. Cuando hablas con gente del entorno, todos coinciden. Lo que más sorprende no es la agresividad del domingo, es la calma del jueves. Mark llega, observa, pregunta lo justo, escucha a los ingenieros como si estuviera en clase, y cuando sale a pista, ejecuta como si ya hubiera visto la carrera repetida. Según testimonio directo de personal en fábrica, su feedback es terrenal, sin palabras grandilocuentes, con conceptos simples que resuelven problemas complejos. Y lo que viene ahora te va a dejar helado. Esa misma simplicidad contagia. La gente trabaja mejor cuando entiende, y él hace que entender sea fácil. Contraste esto con Bezzecchi, un talento inmenso, un bicampeón que sube el listón cuando todo está claro. En 2025, con una moto que exige decisiones quirúrgicas en frenada, con una parrilla que perdona poco, con una exigencia mental de acero por el formato sprint plus carrera, la confianza vacila, el cronómetro se vuelve juez y verdugo. Y no es que no tuviera ritmo, es que convivía con un monstruo en el box de al lado que cada día convertía un octavo de mejora en 3 décimas reales. Cuando vives eso, o te elevas o te quiebras. Bezzecchi lo dijo sin rodeos. No puedes compararte con él. Si lo haces, pierdes antes de empezar. Los expertos lo confirman. Este es el mayor efecto intangible de un fuera de serie. Destruye la comparación antes de la salida. Y ahí está la clave que lo explica todo. La grandeza no es solo lo que haces, es lo que provocas en los demás. Volvamos a los números, pero leyéndolos desde otro ángulo. 11 triunfos en GP, 14 en sprint. Séptimo título. ¿Qué significa esto más allá de la cifra? Que ha dominado 2 formatos de carrera en paralelo, que ha jugado al ajedrez rápido del sábado y a la maratón estratégica del domingo, que ha aprendido a conservar en un mundo que exige atacar, que ha atacado en un mundo que premia conservar, que ha ganado puntos cuando la moto no estaba perfecta y ha arrasado cuando sí lo estaba, que ha convertido la regularidad en una demolición progresiva. Y sabes qué es lo más impresionante, que en el tramo final, con el campeonato en el bolsillo, no bajó la guardia para administrar, elevó el estándar para dejar grabado a fuego el mensaje que los grandes envían en silencio. Estoy aquí para quedarme. Ahora hablemos del elefante en la sala. Agostini con 15 títulos, Rossi con un récord de victorias, que aún resiste y un magnetismo que moldeó generaciones, Márquez con 7 en la clase reina, y 2025 como temporada de resurrección y reinvención. ¿Quién es el GOAT? Si respondes sin matices, te estás perdiendo la complejidad de un deporte que cambió de piel varias veces. Antes, el control era mayor sobre la moto y menor sobre el dato. Ahora es al revés. Antes, la aerodinámica era un apéndice. Ahora es un andamiaje. Antes, el formato era lineal. Ahora la sprint
reescribe estrategias de neumáticos, mapas y riesgos. Los datos no mienten. La era moderna exige habilidades que no se pedían hace 20 años. ¿Devalúa eso el pasado? En absoluto. Lo engrandece por contraste. Pero también te obliga a reconocer que el mérito de 2025 no cabe en una estadística de victorias. Cabe en una pregunta. ¿Quién pudo adaptarse más rápido, mejor? Y aquí viene lo que te va a dar vuelta la cabeza. La grandeza de Márquez no se mide solo en lo que ganó, sino en lo que superó para ganarlo. Ningún piloto en la era moderna ha vuelto a trepar tantas veces después de caer. Esto no es retórica, es memoria de cicatrices, es registro de fracturas, es archivo de rehabilitaciones, es la secuencia de alguien que conoció el abismo y decidió volver a construir la escalera. Y cuando alguien así entra a la fábrica, no está buscando ser el héroe de la foto, está buscando ser el motor de la máquina. Por eso Daligna, que no regala adjetivos, se permite decir, es posible. Por eso Lorenzo, que sabe lo que es conducir una moto perfecta al límite del dibujo, insiste, en talento bruto es el más fuerte. Por eso los rivales lo miran con ese respeto que mezcla admiración y una pizca de miedo. Pero lo más increíble aún está por llegar, el 2026. No porque necesitemos hipotecar la grandeza al futuro, sino porque la historia se escribe en capítulos y estamos justo al final de uno de los más intensos. Si llega sano, si mantiene el hambre, si el equipo sostiene el ritmo, si las piezas nuevas de la GP26 consolidan el paso adelante sin perder la sensibilidad en la frenada inicial, si la gestión de neumático trasero sigue siendo su zona de confort transformada en zona de dominio, entonces los récords que hoy nos parecen murallas empezarán a parecer puertas. Y aquí tienes la proyección que te interesa. La posibilidad de igualar a Agostini ya no es una fantasía, es una ruta calculable. Y si en algún momento de esta historia aparece un nuevo fabricante en su palmarés de títulos, entonces sí, el debate no tendrá esquina donde esconderse. Quiero detenerme en algo que muchos pasan por alto: el efecto Márquez sobre Ducati como organización. Antes de 2025, Ducati ya ganaba, ya innovaba, ya imponía respeto. Con él, la sensación es otra. Hay un capitán que no pide obediencia, inspira compromiso. Y esto lo confirman voces desde la fábrica. Reuniones más ágiles, objetivos más claros, feedback más accionable, días de test con menos ruido y más resultados. Un ejemplo concreto, según cuentan dentro, cuando apareció una vibración impertinente enfrenada en una pista con menos grip de lo esperado, en vez de volverse una discusión sobre culpas, se convirtió en un taller de soluciones. Mark aportó su percepción como datos traducibles y el equipo lo transformó en ajustes de geometría y electrónica que dieron resultado al día siguiente. Esto no es épica, es gestión de alto rendimiento. Totalmente. ¿Te imaginas lo que habría pasado si en 2025 no hubiese tenido esa capacidad de adaptación inmediata? Te lo digo directo. Con la presión mediática, con el recuerdo pesado de su versión dominadora, con la expectativa de una fábrica que lo quería líder, un inicio dubitativo habría creado grietas. En cambio, lo que vimos fue una autoridad tranquila desde el primer tercio de temporada. Y ahí es donde se cimentan los años especiales, cuando el piloto establece un tono y todo el equipo afina a esa nota. Lo que viene ahora te va a dejar sin palabras. En el corazón de esa nota hay una convicción innegociable, que repitió más de una vez a puerta cerrada, según quienes estuvieron allí. Ganar importa, pero aprender cada fin de semana importa más. Quien piensa así no colecciona trofeos, colecciona ventajas. Y sí, hablemos de rivalidad. No hay grandeza sin oponentes de altura. Bezzecchi dentro de casa, los talentos desbordantes de otras marcas, los jóvenes que llegan sin miedo, el hambre de los que nunca han tocado la cima. En ese contexto, cada victoria pesa más. Cada error cuesta el doble. Cada mala elección de neumático es una bala perdida.
¿Quieres un dato que subraya la dificultad mental de 2025? Sostener la tensión de un sábado a toda mecha y un domingo quirúrgico semana tras semana. Los psicólogos deportivos lo llaman doble pico, y muy pocos deportistas logran mantenerlo sin pagar factura. Mark no solo lo sostuvo, lo convirtió en rutina. Y cuando la rutina de uno es el límite de todos, sabes que estás ante algo especial. Pero aquí viene lo importante: no romantizar el dolor ni convertir la resiliencia en marketing vacío. La grandeza no necesita violines, necesita verificación. Verificación, resultados en la pista, desarrollo real, influencia en el equipo, respeto de los rivales, consistencia bajo presión, adaptación a contexto, proyección a futuro. Cheque, cheque, cheque. Los datos no mienten. 11 en GP, 14 en sprint. Título con 5 por delante, séptimo de la Premier. Testimonios de autoridad. Daligna abre la puerta del GOAT como nunca antes. Lorenzo lo posiciona en talento puro. Bezzecchi rinde tributo al monstruo que tiene en el box. Y la historia reciente, esa que no se puede maquillar, nos recuerda que nadie ha vuelto de heridas y caídas tan profundas para convertir la duda en un plan de demolición tan metódico. Si todo esto no entra en tu definición de grandeza, quizá tu definición necesita una apuesta al día. Y ahora te confieso algo como amigo que ama este deporte tanto como tú. Lo que estamos presenciando es histórico, no porque un número cambie, sino porque un estándar sube. En unos años, cuando midamos nuevas temporadas, usaremos 2025 como vara. Diremos, sí, fue grande, pero ¿fue 2025 de Márquez? Eso es redefinir. Y si a estas alturas ya te imaginas lo que puede pasar en el próximo test, en el próximo paquete aerodinámico, en el próximo duelo al límite de grip, te digo con total convicción: suscríbete, porque vamos a seguir destapando todo lo que no te cuentan. Y lo que viene es todavía más brutal. Queda una última tensión que tenemos que abrazar en lugar de resolver: la de los números contra las sensaciones, la de los títulos contra la experiencia estética de verlo pilotar. Hay quien necesita el récord absoluto para dormir tranquilo. Y está bien. El deporte también es contabilidad. Pero hay otro tipo de paz, la de saber que estás viendo algo irrepetible, aun si la estadística no termina con un 1 en todo. La era moderna nos regala esa complejidad. Podemos reconocer la montaña de Agostini, la leyenda pop cósmica de Rossi, y al mismo tiempo aceptar que la manera en que Márquez ha escalado de vuelta, con esta ferocidad metódica, con esta capacidad de sacar músculo técnico en un mundo que premia el milímetro, es un capítulo aparte. No lo pongas encima ni debajo aún. Ponlo en la categoría de los que dictan el temario. Déjame llevarte a una imagen, porque a veces una imagen explica mejor que una tabla. Últimas vueltas, neumático trasero en la frontera roja de su vida útil, rivales oliendo la sangre, y él decide frenar tarde donde nadie frena tarde, sostener el ángulo donde otros enderezan, soltar el gas y recomponer sin pánico. Esa decisión, repetida, afinada, consultada con telemetría, respalda la narrativa con evidencia. Según datos de vueltas clave en varias carreras, su microventaja en entrada se multiplica por la serenidad en salida, y el resultado es ese medio segundo invisible que nadie sabe de dónde sale, pero siempre aparece. Totalmente decisivo. Explorémoslo desde otra dimensión: significado a largo plazo. Lo que 2025 instala en MotoGP es un paradigma de liderazgo técnico-emocional. No alcanza con ser rápido. Hay que ser traducible para el equipo. No alcanza con ser valiente. Hay que ser inteligente en la taxonomía del riesgo. No alcanza con tener manos. Hay que tener cabeza y lengua para convertir sensaciones en variables de trabajo. Mark ha hecho todo eso. Y ahí se vuelve comprensible que Daligna, el ingeniero que piensa en márgenes como quien piensa en versos, se permita la palabra GOAT en su vocabulario, aunque la deje en suspenso. Con ese solo gesto nos dice: este tipo reescribió algunas páginas del manual.
Lo que viene ahora te va a provocar una mezcla de orgullo e inquietud. Orgullo porque hemos sido testigos de una temporada absolutamente gigantesca. Inquietud porque el listón ahora está arriba de las nubes. ¿Cómo se responde a 2025? Con innovación, con más pilotos buscando ese punto de frenada imposible, con fábricas tratando de crear motos que no se rompan en la fragilidad de su complejidad. Y ahí está la proyección más fascinante. Este año no solo suma al palmarés de un piloto, empuja la evolución del campeonato. Cuando un fuera de serie empuja, el resto acelera su aprendizaje. Voy a repetirlo de otro modo para que quede tatuado en la memoria, porque la repetición estratégica fija las ideas cuando la emoción es alta. Primera formulación. 2025 es el año en que la palabra dominante se quedó corta. Segunda formulación. 2025 es el año en que la palabra resiliencia demostró su utilidad real en el cronómetro. Tercera formulación. 2025 es el año en que Ducati encontró no solo un ganador, sino un arquitecto de confianza. Cuarta formulación. 2025 es el año en que el debate del GOAT dejó de ser altar o paredón y se convirtió en construcción argumentada. Quinta formulación. 2025 es el año en que el deporte preguntó ¿y ahora qué? Con una sonrisa nerviosa. ¿Te das cuenta de la escala épica de esto? Batalla, lucha, conquista, dominio, demolición, arrasamiento, enfrentamiento, victoria aplastante. Todos esos sustantivos se quedaron pequeños ante lo que vimos, porque, por encima de la batalla con los rivales, hubo una guerra silenciosa con la duda, una pelea íntima con el tiempo, un enfrentamiento feroz con la memoria del propio cuerpo. Y al final, la victoria no fue solo en el tablero de puntos, fue en la manera en que un equipo entero se miró al espejo y dijo, «Somos mejores que el año pasado». Según testimonio de una voz en el box, ese fue el verdadero mantra de la temporada, ser mejores que ayer. Lo demás vino solo. Ahora, la gran pregunta retórica que te quiero dejar picando. ¿Qué pesa más, ganar con la moto que todos consideran la mejor o hacer que esa moto sea, incuestionablemente, la mejor bajo tus manos? Porque ese matiz es clave. Ducati era una roca, sí, pero en 2025 se transformó en una catedral, y el arquitecto de la bóveda fue el 93. Si alguien quiere restarle mérito por haberse subido al mejor paquete, le invito a que mire la historia interna de la temporada, los momentos en que el paquete pedía una cosa y el instinto otra, y ganó el juicio crítico. El mérito no es elegir bien, es mejorar lo elegido. He evitado una trampa en todo este relato, y ahora la voy a abordar, porque sé que alguien lo está pensando. Si es tan grande, ¿por qué no cerramos ya el debate del GOAT? Y aquí te miro a los ojos y te digo, porque la honestidad intelectual es parte de la grandeza. Agostini es una montaña que no se puede saltar. Rossi es un sol que iluminó este deporte de una manera que excede el cronómetro. Márquez ha reescrito cómo se evalúa la grandeza en la era moderna y está más cerca que nunca de tener, además, los números que convierten la posibilidad en sentencia. Pero hasta que eso ocurra, lo justo es mantener el suspenso, disfrutar la obra y exigir la segunda parte. Lo que viene es aún más impresionante si llega con esfuerzo y no con decreto. Antes de cerrar, quiero que nos detengamos un segundo, solo un segundo, en el factor humano, porque detrás de cada entrada, tarde y cada salida limpia, hay un equipo que duerme poco, un ingeniero que duda, un mecánico que sueña con una décima. Cuando el líder los hace sentir parte de la conquista, la máquina suena diferente. Y eso, en 2025, ocurrió. «Es fácil de trabajar», dijo Daligna, y esa frase, que parece pequeña, es gigante. Porque los genios difíciles pueden ganar temporadas, los genios fáciles construyen eras. Y ahora sí, acomódate esta última idea, porque aquí se condensa todo. La temporada 2025 de Marc Márquez con Ducati fue más que dominante, redefinió cómo se mide la grandeza en MotoGP.
Lo hizo por números, por técnica, por liderazgo, por resiliencia, por futuro. Lo hizo porque convirtió victorias en argumentos, estadísticas en gestos, domingos en lecciones. Lo hizo porque prendió una luz en un debate que estaba oscuro de tópicos y lo iluminó con precisión. Aún no es el GOAT estadístico. Todavía faltan cumbres, todavía faltan victorias que abrochen la conversación. Pero la puerta está abierta, el pasillo encendido, y el paso que vimos en 2025 es tan absolutamente firme que sería una locura ignorar lo que se viene. En los próximos días hablaremos de qué cambios concretos de la GP25 fueron determinantes, de qué mapa electrónico se convirtió en su aliado invisible, y de qué jugadas mentales le ganaron carreras incluso antes de salir a parrilla. Estaremos atentos porque esto no ha terminado. Al contrario, acaba de empezar el capítulo donde los mitos se miden sin excusas. Y si tienes el corazón latiendo un poco más rápido que al principio, si sientes que has sido testigo de algo que no se cuenta, se vive, entonces ya sabes qué hacer. Únete, suscríbete, quédate aquí, porque vamos a seguir narrando esta historia con la misma pasión con la que él frena tarde. Entra con fe y sale con todo. Lo que viene, te lo prometo, es completamente más grande. Y cuando pase, estaremos aquí para contarlo, con los datos sobre la mesa y la emoción en la voz, como debe ser cuando uno presencia grandeza en tiempo real. Porque, y aquí lo dejo, lo que estamos presenciando es histórico. Nunca volveremos a ver algo exactamente así, con esta mezcla de regreso, transformación y dominio. Y quizá eso sea, al final, lo que define a los verdaderamente grandes, no que ganan más, sino que cambian el significado de ganar. Marc Márquez lo hizo en 2025, y desde ahora, cada vez que miremos un domingo de MotoGP, buscaremos, consciente o inconscientemente, ese eco de frenada tardía, de mid-corner imposible, y de grip que regresa cuando ya nadie lo esperaba. Ese eco, amigo, tiene nombre y apellido, y su resonancia va a durar mucho más que una temporada. Absolutamente, totalmente, completamente.